la herramienta InfoCenter, incluida también en otros productos del mismo fabricante, ofrece un sistema de acceso y ayuda a la información sobre las diferentes funciones del programa. Se ubica en el extremo derecho de la barra de título. InfoCenter no puede ocultarse por completo, pero sí podemos configurar las diferentes opciones de búsqueda. Con esta herramienta, podemos buscar información de todo tipo, desde novedades del programa, hasta combinaciones del teclado para funciones específicas. Por ejemplo, en el cuadro de texto de esta barra, escribimos el término Primitives. Pulsamos en el botón que muestra unos binoculares, o pulsamos la tecla Entrar. Como novedad en esta versión del programa, la búsqueda condiciona a la ayuda en línea, en la cual aparece una lista de resultados, que coinciden con la búsqueda. Ahora en el panel de la izquierda, damos clic en cualquiera de los títulos, para que aparezca en el panel de la derecha, la respectiva ayuda. Una vez realizadas las consultas pertinentes, cerramos el navegador de Internet. El botón, Centro de Comunicaciones, representado por una antena, permite buscar información en el panel del mismo nombre. Muestra enlaces a actualizaciones, noticias del programa, y además, podemos obtener documentos de soporte. El icono que muestra una estrella, permite acceder a los temas de ayuda, que marquemos como favoritos. El icono que muestra una llave, nos permite acceder al centro de suscripción, para hacernos miembros, y obtener así, una serie de beneficios adicionales. Por su parte, el icono que muestra un interrogante, nos permite tener acceso directo a la ayuda del programa en línea. Damos clic sobre el icono Favoritos. Y al comprobar que no tenemos todavía ningún tema guardado, damos clic en el botón Parámetros de InfoCenter. Se abre así su respectivo cuadro de diálogo, mostrando las opciones de la categoría general. Desde aquí podemos indicar la ubicación en la que nos encontramos, así como la frecuencia en que se deberá actualizar la información en línea, y si se utilizarán efectos de transición para los paneles. Desactivamos esta última opción, y damos clic en Notificación de globo. En este apartado podemos activar el globo de notificaciones, el cual nos notificará cuando recibamos productos de apoyo, fuentes RSS, etc. También podemos establecer los segundos en que aparecerá, y su porcentaje de transparencia. Damos por terminado este ejercicio, pulsando en el botón OK, para aplicar los cambios. Utilizando la opción Nuevo, del botón de la aplicación, o de la barra de herramientas de acceso rápido, se abre una nueva escena, o un nuevo documento. Para abrir una escena que tengamos guardada en nuestro equipo, debemos acceder a la opción Abrir del botón de la aplicación, o de la barra de herramientas de acceso rápido. Es conveniente, que para evitar pérdidas accidentales de datos, guardemos a menudo los cambios que vamos realizando en la escena. De igual forma, para guardar los cambios debemos utilizar los comandos guardar, o guardar como. En este ejercicio, practicaremos con estos comandos, para lo cual empezaremos abriendo una escena ya grabada. Damos clic en el botón de la aplicación, y luego clic en la opción Abrir. En el menú, Buscar en, seleccionamos la carpeta donde se encuentra aquel documento. Luego, seleccionamos la escena, y clic en Abrir. Para iniciar un documento nuevo, debemos utilizar el comando Nuevo del botón de la aplicación, o pulsamos en el botón Nueva escena, en la barra de herramientas de acceso rápido. Al hacerlo, el programa nos pregunta si deseamos mantener en la nueva escena, los elementos de la actual con su jerarquía, solo los objetos, o una nueva escena completamente en blanco. Damos clic en Cancelar. Ahora guardaremos este documento, con un nuevo nombre. Pulsamos de nuevo en el botón de la aplicación, y colocamos el puntero sobre el comando Guardar como. Este comando, incluye diversas opciones para crear copias de 3ds Max. El comando, Guardar copia como,
Permite almacenar la escena con la que estamos trabajando, en un archivo con otro nombre, pero manteniendo el de la escena original. Por su parte, el comando guardar seleccionado, crea un documento con otro nombre, e incluye únicamente los objetos que tengamos seleccionados en ese momento. El comando archivo, crea un documento comprimido, a partir del actual. Damos clic en la opción, guardar como. En el cuadro nombre de archivo, escribimos 01009. Para almacenar la nueva escena, damos clic en guardar. Comprobemos que el nombre aplicado a la copia de la escena, aparezca en la barra de título del programa. Imaginemos que estamos preparando una animación, y deseamos almacenar progresivamente las versiones de la escena, para poder volver a visualizarlas siempre que las necesitemos. Damos clic nuevamente en el botón de la aplicación, y clic en guardar como. El botón guardar incrementalmente muestra un signo de más. Al pulsarlo, se agrega un número al nombre del archivo. Si ahora guardamos incrementalmente esta escena, su nombre se guardará con un número incremental, y así sucesivamente. Pero recordemos que siempre podremos recuperar el primer archivo, sin que se le hayan aplicado los cambios. Pulsamos en este botón, y comprobemos el resultado en la barra de título. Para finalizar este ejercicio, cerrar el documento actual, e iniciar una nueva escena en blanco, damos clic en el botón de la aplicación, y clic en Reset. En el cuadro de confirmación, clic en Sí. En la barra de herramientas principal, existen varios iconos que permiten seleccionar objetos. Pero solo uno, el que muestra una flecha sobre un cubo blanco, se utiliza para seleccionar directamente. También el menú Editar, contiene varios comandos con los que se pueden seleccionar objetos. Si necesitamos seleccionar varios objetos a la vez, podemos utilizar la tecla Control, o la herramienta Selección de región, con la que designaremos una región, que abarque los objetos requeridos. Sobre esta escena, vamos a mostrar el funcionamiento de la herramienta Seleccionar objeto, de la barra principal. Puesto que ya está activada, pulsamos sobre la esfera, en la vista de perspectiva. Cuando seleccionamos un objeto con esta herramienta, este queda resaltado en los 4 visores. Para quitar la selección, hacemos un clic en cualquier zona libre del visor activo. En caso de que necesitemos seleccionar varios objetos a la vez, lo más práctico, es trazar una región definida con la misma herramienta. La región de selección puede adquirir diversas formas, que se encuentran contenidas en el icono Selección de región. Damos clic sobre ese icono, y mantenemos pulsado el botón, y lo soltamos después de situarlo en la forma circular. Ahora damos clic en cualquier punto del visor perspectiva, y sin soltar, arrastramos hasta trazar un área de selección, que abarque varios de los objetos de la escena. Cuando dibujemos una región de selección, debemos tener en cuenta, si la selección será completa o parcial. Si deseamos que todos los objetos que se encuentran en el área de selección, tanto los incluidos completamente en ella, como los cortados por aristas, queden seleccionados, debemos tener activada la herramienta Crossing. Pero, si únicamente deseamos que queden seleccionados los objetos incluidos totalmente en la región de selección, debemos activar la herramienta Window. Pulsamos sobre la herramienta Crossing. Ahora está activada la herramienta Window, de manera que, al dibujar una región de selección, solo se seleccionarán los objetos que estén completamente en su interior. Damos clic en cualquier zona libre del visor perspectiva, para quitar cualquier selección. Activamos la herramienta Selección de región rectangular. Y, en el mismo visor, trazamos un área de selección, que abarque un objeto completo, y parte de otro. También podemos utilizar la tecla Control, para seleccionar varios objetos a la vez. Pulsamos esta tecla, y sin soltarla, damos clic sobre otros objetos que no se encuentren seleccionados.
Para eliminar la selección de todos los objetos, damos clic en cualquier zona libre del visor. Para finalizar este ejercicio, reiniciamos la escena sin guardar los cambios. El cuadro, seleccionar desde escena, permite filtrar el tipo de objeto que queremos seleccionar. Para acceder a este cuadro, podemos escoger cualquiera de las opciones del comando, seleccionar por, e incluido en el menú editar. Si queremos que desaparezcan momentáneamente todos los objetos de una escena, excepto el seleccionado, podemos utilizar la opción, aislar selección. Para congelar un objeto de manera que no pueda ser modificado, debemos utilizar la opción, congelar selección. Desplegamos el menú editar. Ubicamos el puntero en, seleccionar por, y clic en la opción, nombre. Aparece el cuadro llamado, seleccionar desde escena, mostrando una lista de los objetos y elementos que componen la misma. Pulsamos sobre el primer icono de la barra display, para desactivar la opción, mostrar geometría. Puesto que nuestra escena solo contiene formas geométricas, la lista ahora aparece vacía. Pulsamos nuevamente sobre el mismo icono, para que vuelvan a aparecer todos los elementos de la escena. Para seleccionar uno, o varios objetos, debemos seleccionarlos antes, en la lista de este cuadro. Lógicamente, si deseamos seleccionar todos los objetos, debemos pulsar el comando, seleccionar todo, junto al campo, establecer selección. En esta ocasión, imaginemos que queremos seleccionar 3 de los tubos de la escena. Damos clic sobre el elemento tubo 02. Pulsamos la tecla mayúsculas, y sin soltar, clic sobre tubo 04. Clic en el botón, OK. Pulsamos la tecla H, para acceder de nuevo al cuadro de selección. Clic en el menú personalizar, y elegimos la opción, configurar columnas. El cuadro configurar columnas, muestra una lista con todas las columnas que se pueden agregar al cuadro de selección. Damos clic sobre uno de los botones, y arrastrándolo, lo situamos junto a la columna nombre. De este modo, podemos ir configurando el cuadro según nuestras necesidades. Cerramos este cuadro, y luego el cuadro seleccionar desde escena. Para aislar los objetos seleccionados, utilizamos la combinación de teclas, Alt-Q. Esta misma tarea, se puede llevar a cabo desde el menú Herramientas, y luego elegir, aislar selección. También podemos utilizar el menú Quad. Con este comando, se ocultan todos los objetos, excepto los seleccionados. Al mismo tiempo aparece en la parte inferior, un pequeño cuadro de advertencia, para indicarnos que estamos en modo de aislamiento. Damos clic en este botón, para salir de ese modo. A continuación, damos clic con el botón derecho para desplegar el menú Quad, y elegimos, congelar selección. Ahora los tubos aparecen deseleccionados, y son de color gris. Esto indica, que no pueden ser editados ni modificados, hasta que se descongelen. Para finalizar, clic nuevamente con el botón derecho, y clic en, descongelar todo. Los objetos congelados, no se pueden seleccionar. Por tal razón, no pueden ser modificados. Con las herramientas de ocultación, se pueden ocultar objetos en los visores, para prevenir así, un posible desplazamiento, o cambio accidental, mientras se trabaja con el resto de componentes de una escena. Con la herramienta, seleccionar objeto activada, damos clic sobre la esfera de la imagen, en el visor perspectiva. Clic en el menú editar, y elegimos, propiedades de objeto. En el cuadro que aparece, se especifican los atributos principales del objeto seleccionado. Como podemos ver, en el apartado Interactividad, aparecen dos opciones que nos permiten ocultar y congelar el objeto, para impedir su manipulación. Damos clic en la casilla de verificación ocultar,
Y clic en OK. Automáticamente la esfera desaparece de la escena. Volver a mostrarla, es muy sencillo. Aunque existen varias técnicas, en esta ocasión, acudiremos al menú Quad. Damos clic con el botón derecho, en el visor perspectiva. En este menú, se encuentran todos los comandos necesarios para ocultar, congelar, y mostrar objetos. Para que aparezca de nuevo la esfera que hemos ocultado, damos clic en el comando, desocultar todo. También podemos ocultar, si lo necesitamos, todos los objetos que no se encuentran seleccionados. Clic en la esfera, para seleccionarla. Pulsamos de nuevo con el botón derecho, y elegimos, ocultar no seleccionados. En este caso, todos los objetos, excepto la esfera que se encontraba seleccionada, se han ocultado. Damos clic nuevamente con el botón derecho, para que aparezca el menú Quad. Ya sabemos, que si pulsáramos la opción, desocultar todo, aparecerían nuevamente en pantalla, todos los objetos que se encuentran ocultos. Pero, ¿para qué sirve el comando, desocultar por nombre? Vamos a averiguarlo. Damos clic sobre él. Aparece el cuadro, desocultar objetos. Aquí se listan todos los objetos, que se encuentran actualmente ocultos. Podemos utilizar este cuadro, para mostrar solo aquellos objetos que nos interese. Para ello, basta con seleccionarlos en la lista, y pulsar el comando, desocultar. En este caso, dejaremos la escena tal y como estaba al principio, haciendo que aparezcan todos los objetos. Damos clic en el menú seleccionar, y clic en seleccionar todo. Pulsamos en el botón desocultar. Finalizamos el ejercicio, comprobando que todos los objetos, aparecen nuevamente en la escena. Además de las opciones incluidas en el cuadro Propiedades de objeto, y en el menú Quad, también podemos utilizar los comandos de las persianas, ocultar por categoría, y ocultar. En esta ocasión, veremos la funcionalidad del panel Display, o en español, panel Mostrar. Pulsamos en la pestaña Display, cuyo icono representa una pantalla, y se encuentra en el panel de comandos. En esta ficha existen varias persianas, en las que se distinguen diferentes categorías, tanto de ocultación, como de congelación. En la persiana, ocultar por categoría, aparece una lista con los diferentes tipos de objetos, que pueden desarrollarse en una escena. Para ocultar cualquiera de ellos, solo debemos activar su correspondiente casilla. En este caso, activamos la casilla, Geometría. Automáticamente desaparecen todos los objetos pertenecientes a esta categoría. Damos clic en el botón, Ninguno, para que vuelvan a aparecer. Las opciones de la pestaña Ocultar, permiten ocultar objetos por nombre, o por selección. Si activamos el comando Ocultar por nombre, aparecerá en la pantalla el cuadro de diálogo que ya conocemos, y en el que deberemos especificar el nombre de los objetos que queremos ocultar. Esta vez, damos clic en Ocultar por hit. Una vez activada esta opción, debemos pulsar en el visor, sobre los objetos que deseamos ocultar. Damos clic sobre el tubo de color verde, y luego, sobre el de color rojo. Esos objetos, quedan ocultos. Para volver a mostrar todos los objetos ocultos, debemos utilizar el comando, desocultar todo. Si lo que deseamos es mostrar solo alguno de ellos, debemos acceder al cuadro Desocultar objetos, y seleccionarlo allí. Damos clic en el botón, Ocultar por hit, para desactivar esta opción. Ahora desplegamos el menú Quad, y clic en Desocultar por nombre. Aquí aparecen listados, todos los objetos de la escena que en estos momentos, se encuentran ocultos. Damos clic sobre el primer objeto, y clic en el botón Desocultar. De esta manera, podemos ir mostrando solo aquellos objetos que nos interese. Activamos nuevamente el menú Quad, y clic en Desocultar todo, para que aparezcan en la escena, el resto de objetos que permanecían ocultos.
Las funciones incluidas en el menú grupo, permiten agrupar, y desagrupar los objetos de una escena. Con ellas, podemos agrupar múltiples elementos, y aplicar al nuevo grupo, un nombre que lo identifique claramente. Una de las características que presenta este menú, es el submenú de ensamblaje, que permite agrupar objetos con atributos personalizados. Los grupos de objetos, se diferencian del resto de objetos unitarios, en cuadros como seleccionar objetos, o desocultar objetos, porque muestran el nombre que se les ha asignado, entre corchetes. En este ejercicio, aprenderemos a agrupar varios objetos de nuestra escena. Con esto, podremos manipularlos, o modificarlos, como si de uno solo se tratara. En primer lugar, debemos seleccionar los objetos que vamos a agrupar. Activamos la herramienta, seleccionar objeto, representada como ya sabemos, por una flecha sobre un cubo. En el visor perspectiva, damos clic sobre el tubo de color verde, y pulsando la tecla control, damos clic sobre el de color marrón, para seleccionar ambos objetos a la vez. Vamos a agrupar estos objetos. Desplegamos el menú grupo, y damos clic sobre la opción, grupo. Aparece su respectivo cuadro de diálogo, en el que debemos especificar un nombre, para el grupo de objetos que estamos creando. Escribimos por ejemplo, la palabra, tubos. Pulsamos el botón OK, para aplicar el nuevo nombre, al grupo de objetos. A partir de ahora, los dos objetos actuarán como uno solo. Es decir, se seleccionarán a la vez, se modificarán a la vez, y se desplazarán a la vez. Vamos a comprobar la primera de estas afirmaciones. Damos clic en cualquier zona libre del visor perspectiva, y luego pulsamos sobre el tubo de color verde. Como vemos, no solo se selecciona el tubo verde, sino también el marrón. Observemos además, que en el campo, nombre y color, del panel de comandos, aparece el término tubos, con el que hemos nombrado al grupo. Ahora desplazaremos ligeramente el grupo, para comprobar una vez más, que efectivamente, actúan de forma unitaria. Activamos la herramienta, seleccionar y mover. Damos clic en la punta de flecha de color rojo, correspondiente al eje de coordenadas X. Y sin soltar, arrastramos un poco a la izquierda. Ambos tubos se mueven a la vez. En el siguiente ejercicio, continuaremos practicando con las opciones de agrupación, que como vemos, pueden ser de gran utilidad en escenas complejas, y que contengan muchos objetos. Para finalizar, quitamos la selección del grupo, dando clic en una zona vacía del visor. Muchas veces, podemos necesitar manipular un objeto, de manera independiente al grupo al que pertenece. Para ello, podemos efectuar un acceso temporal al grupo, utilizando la función, open, o en español, abrir. Una vez finalizada la modificación individual, se cerrará de nuevo el grupo, con la función, close, o en español, cerrar. Con las funciones, attach, y detach, podremos añadir o extraer elementos de un grupo. Para extraer un objeto de un grupo, inicialmente debemos abrirlo con la función open, después debemos seleccionar el objeto en cuestión, y finalmente, utilizar el comando, detach. No olvidemos cerrar el grupo con la herramienta adecuada, al finalizar la operación. En este ejercicio, veremos la forma en que se desagrupan objetos, cómo se abre y se cierra un grupo, y cómo se extraen elementos, para manipularlos individualmente. Seguiremos trabajando con el grupo de objetos que creamos en la lección anterior, y al que hemos denominado, tubos. Si necesitamos manipular uno de los objetos del grupo, debemos abrirlo, seleccionar dicho objeto, aplicarle los cambios, y volver a cerrar el grupo. Con la herramienta, seleccionar objeto, pulsamos sobre cualquiera de los objetos que conforman el grupo, para seleccionarlo. Clic en el menú grupo, y elegimos, Open. Hemos creado un acceso temporal a cada uno de los elementos del grupo, para poder manipularlos de manera individual.
Una vez abierto el grupo, debemos seleccionar con la herramienta adecuada, el objeto que queremos modificar. Vamos a activar la herramienta Seleccionar y Mover, pero esta vez, utilizaremos su atajo, presionando la tecla W. Ahora damos clic en el tubo de color marrón. Efectivamente, el gizmo de movimiento aparece solo sobre este tubo. Damos clic en la punta de flecha de color verde, y correspondiente al eje Y. Y sin soltar el botón, arrastramos ligeramente hacia la derecha. Como vemos, solo se desplaza el tubo seleccionado, y no el grupo. Para cerrar el grupo una vez acabada la modificación, damos clic en el menú Grupo, y clic en Close. A partir de ahora, el grupo compuesto por los dos tubos, volverá a actuar de forma unitaria. Ahora imaginemos que queremos agregar un objeto al mismo grupo. Seleccionamos por ejemplo, el tubo de color gris. Damos clic en el menú Grupo, y pulsamos en la opción, Attach, o en español, Adjuntar. Solo nos queda designar el grupo, al que queremos asociar este nuevo elemento. Pulsamos sobre uno de los tubos que conforman el grupo. Para extraer un objeto de un grupo, el proceso es igual de sencillo. Desplegamos de nuevo el menú Grupo, y clic en Open. Una vez abierto el grupo, ya podemos seleccionar individualmente sus componentes. Damos clic en el tubo de color marrón. Abrimos nuevamente el menú Grupo, y clic en Detach, o en español, Desadjuntar. El tubo indicado, ya no forma parte del grupo. Para cerrarlo, damos clic sobre el tubo verde, menú Grupo, y clic en Close. Finalizamos este ejercicio, deshaciendo el grupo, para que los objetos vuelvan a ser independientes. Nuevamente menú Grupo, clic en Ungroup, o en español, Desagrupar. Damos clic en una zona vacía del visor, para que no quede ningún elemento seleccionado. Las capas, son hojas transparentes e individuales, que permiten separar los objetos de una escena, para facilitar así, las labores de agrupación, selección, y organización de los mismos. La herramienta, Layer Manager, ha venido mejorando en las distintas versiones del programa, ajustándose a las necesidades de la aplicación, y está especialmente destinada a los trabajos de arquitectura, que generalmente requieren de una clara y definida disposición de los elementos de una escena. Para empezar, damos clic con el botón derecho, en cualquier zona libre de la barra de herramientas principal. En el menú que se despliega, pulsamos sobre la opción, Layers. Aparece la barra de herramientas Layers, o en español, capas, la cual contiene las opciones necesarias para gestionar las capas existentes, y crear nuevas. A medida que vayamos creando nuevas capas, esta barra nos permitirá saber, cuál de ellas, está activa en cada momento. Vamos a crear una nueva capa, y a situar en ella, el tubo de color granate. Pulsamos la tecla Q, para activar la herramienta Seleccionar objeto, y damos clic sobre el tubo en cuestión. Para añadir una nueva capa, pulsamos sobre el botón, Crear nueva capa. En el cuadro que aparece, debemos indicar el nombre que queremos aplicar a la capa, y especificar si los objetos que están seleccionados actualmente, se deben mover a esa nueva capa. En el campo Nombre, escribimos por ejemplo, Prueba. Para que el objeto seleccionado se mueva a la nueva capa, dejamos seleccionada la opción, Mover selección a nueva capa. Damos clic en OK. El nombre de la nueva capa, aparece ya en la barra de capas. Para saber cuáles son los objetos desarrollados en ella, activamos la herramienta, Seleccionar objetos en capa actual. Se mantiene seleccionado el tubo granate. Ahora vamos a devolver este objeto a la capa predeterminada, dejando vacía, la capa Prueba. En la barra de herramientas Capas, desplegamos el menú de capas para ver la lista de capas. Y hacemos clic sobre la capa, Zero Default. Con esto, esa capa queda activada.
Ahora pulsamos sobre la herramienta, añadir selección a la capa activa. Para comprobar que el objeto que hemos seleccionado, se ha añadido a la capa predeterminada, damos clic de nuevo sobre la herramienta, seleccionar objetos en capa activa. Como podemos ver, todos los objetos de la escena, se encuentran ahora en la capa 0, y disponemos además de una capa vacía, llamada prueba. Finalizamos este ejercicio, haciendo clic en una zona vacía del visor perspectiva, para quitar la selección de los objetos. A través de las columnas e iconos del cuadro Layer, se gestionan las diferentes capas de una escena. Para acceder a este cuadro, podemos activar la herramienta, Gestionar capas, o seleccionar la opción Gestionar capas, del menú Herramientas. El cuadro nos permite conocer las propiedades de cada una de las capas, y la de los objetos incluidos en ellas. Asimismo, con sus iconos es posible modificar aspectos, como el color y la radiosidad de las capas, o bien, añadir objetos, eliminar capas, y ocultar o congelar, los objetos que forman parte de la capa seleccionada. En primer lugar, vamos a abrir el cuadro Layer, desde el cual se gestionan las capas de una escena. Damos clic en el botón, Gestionar capas. Se abre el cuadro en cuestión, mostrando en su barra de título, el nombre de la capa seleccionada. En este caso, la capa predeterminada. Damos clic en el signo de más, situado a su izquierda. Con un clic en las diferentes columnas de este cuadro, podemos ocultar, congelar, desactivar el objeto ocultando el renderizado, modificar el color, y activar o desactivar, la radiosidad de los objetos. Damos clic sobre el elemento, Geoesfera 001, y pulsamos en la línea horizontal, de su columna Ocultar. La línea queda sustituida por un foco, que indica que el objeto está oculto, a la vez que dicho objeto, desaparece de los visores. Para volver a mostrarlo, damos clic sobre el mismo icono. Con los iconos de la parte superior, podemos crear nuevas capas, añadir objetos, mostrar o ocultar todas las capas, o bien congelarlas. Damos clic sobre el icono, Congelar-descongelar todas las capas. Ahora todos los objetos incluidos en las capas, están congelados, y no pueden ser manipulados. Para devolver todas las capas a su estado original, damos clic nuevamente en el mismo icono. Si deseamos descongelar, solo los objetos de una de las capas, podemos utilizar el icono que se muestra en la columna correspondiente de la lista, o bien acceder al cuadro Propiedades de capa, y desactivar la opción, Congelar. Pulsamos ahora el icono que muestra varias hojas, situado a la izquierda del número 0 en la lista. En el cuadro que aparece, en el apartado Interactividad, nos cercioramos de que la opción, Freeze, o en español, Congelar, se encuentre desactivada. Los objetos de la capa predeterminada, dejan de estar congelados. Cerramos este cuadro, pulsando el botón OK. Veamos ahora, la forma de renombrar y eliminar una capa. Hacemos clic con el botón derecho encima del nombre de la capa prueba, y elegimos, Renombrar. Escribimos la palabra, capa 01, y pulsamos la tecla Entrar. Para eliminar esta capa, y finalizar este ejercicio, la seleccionamos, y pulsamos en el icono representado por una X. La capa ha sido eliminada. Al establecer las unidades en que se realizarán los diseños, conviene tener en cuenta la función del dibujo. Así, si es un arquitecto quien está trabajando con el programa, posiblemente utilizará la escala basada en el sistema métrico, para visualizar sus objetos. Las unidades del sistema se especifican en el cuadro, Configuración de unidades, al que se accede desde la opción con el mismo nombre, en el menú Personalizar. Por otro lado, los planos rayados que se ven en cada uno de los visores, son las cuadrículas, y sirven de guía de referencia. Accediendo al cuadro Grid, y Snap Settings, podemos modificar muchos aspectos, como sus dimensiones. Tras reiniciar la escena, abrimos el menú Personalizar,
y elegimos Unit Setup, o en español, configurar unidades. En este cuadro, podemos establecer las unidades que deseamos usar para la creación de la escena. Aunque mantendremos el sistema métrico, veamos cuáles son las opciones que incluye este sistema. Activamos la opción Metric y desplegamos su menú. Si el objeto que estamos trazando es muy grande, necesitaremos metros o kilómetros, en lugar de centímetros, para visualizarlo mejor. Por ahora cerramos este cuadro pulsando en el botón Cancelar. El siguiente paso, es la configuración de la cuadrícula o rejilla. Es decir, la cuadrícula de fondo que aparece en los visores, y que se utiliza como guía de referencia, para la creación de los objetos en el espacio tridimensional. Esta configuración, la realizamos a través del cuadro, Grid and Snap Settings. Damos clic con el botón derecho, sobre el icono Snaps Toggle, cuyo icono se representa con un imán, y un número 3. Desde este cuadro, podemos definir y configurar los principales aspectos de las cuadrículas. Activamos la ficha, Home Grid. En esta ficha, podemos modificar las dimensiones de la cuadrícula inicial. Vamos a reducir el espacio entre sus líneas. Damos doble clic en el cuadro, Grid Spacing. Escribimos 8. Y pulsamos la tecla Entrar para aplicar el nuevo espaciado, y comprobar a la vez, el resultado en las cuadrículas de los visores. Cerramos el cuadro. Ahora veremos la forma de ocultar y volver a mostrar la cuadrícula inicial, de uno de los visores. En este caso, del visor perspectiva. Para esto tenemos varias opciones. Podemos seleccionar la opción, Show Grids, o mostrar rejillas, que aparece en el menú que se despliega al pulsar sobre la etiqueta con el signo de más del visor. O simplemente, presionando la tecla, G. Como podemos ver, la cuadrícula ha desaparecido del visor activo, pero sigue visible en el resto de los visores. Para volver a mostrar la rejilla, y dar por finalizado este ejercicio, pulsamos nuevamente la tecla G. Los ajustes facilitan el control de posiciones y dimensiones de los objetos. Se activan pulsando sobre sus correspondientes iconos, que muestran todos ellos, un imán, en forma de herradura, y se encuentran ubicados en la barra de herramientas principal. Para configurar sus opciones, debemos acceder al cuadro, Grid, y Snap Settings. En esos cuadros, podemos indicar los puntos de ajuste que deseamos activar. Además, el programa cuenta con una barra de herramientas llamada Snaps, que presenta los ajustes más utilizados. En este ejercicio, vamos a completar una escena, para que muestre lo que sería la cabeza de una persona con sombrero. Inicialmente, pulsamos con el botón derecho sobre la herramienta Snaps Toggle. Aparece el cuadro Grid and Snap Settings, mostrando seleccionado por defecto la opción Grid Points. Esta opción hace que las figuras se ajusten a las intersecciones de la cuadrícula. En esta ocasión, nos interesa activar únicamente la opción de ajuste, Pivot. Desactivamos la opción Grid Points y activamos Pivot. Una vez establecido el ajuste que nos interesa utilizar, podemos ya cerrar este cuadro. Ahora dibujaremos una esfera, que hará las veces de cabeza. En el panel de comandos, damos clic sobre el botón, Esfera. Crearemos la esfera en el centro de la cuadrícula, introduciendo desde el teclado, el radio que deseamos tenga. Pulsamos sobre la persiana, Keyword Entry, o en español, entrada de teclado. Para que la esfera aparezca en el centro de la cuadrícula, mantendremos el valor de 0 en los 3 parámetros correspondientes a los ejes. Damos doble clic en el campo Radius. Escribimos 20. Y clic en Crear. A continuación, con la opción Snap 3D activa, vamos a desplazar la esfera, hasta situarla debajo del cono. Para ello, como ya sabemos, debemos utilizar la herramienta Seleccionar y mover.
Damos clic en esa herramienta. Aparece el gizmo de movimiento sobre la esfera. Comprobaremos que los ajustes actúan a modo de imán, atrayendo a los objetos hacia el punto establecido en el cuadro de configuración. Damos clic en el centro de la esfera y sin soltar, la arrastramos hacia la izquierda hasta que toque el cono. Al entrar en contacto con el cono, este la trae hacia sí, hasta situarla exactamente en el lugar que nos interesa. Para desactivar la herramienta Snaps Toggle, pulsamos la tecla S. Para finalizar este ejercicio, guardaremos de manera incremental la escena que acabamos de modificar. Damos clic en el botón de la aplicación. Elegimos la opción, guardar como. Y damos clic sobre el botón que muestra un signo de más. La escena se ha guardado en un nuevo archivo, y el documento anterior permanece intacto. Además de las cuadrículas y los ajustes, 3ds Max ofrece otros objetos ayudantes, que permiten elaborar con extrema precisión, las más complejas y espectaculares escenas. Podemos visualizar la lista de objetos ayudantes que presenta el programa, pulsando sobre la opción, Ayudantes, del menú Crear, o bien seleccionando el icono Ayudantes, de la ficha Crear, del panel de comandos. En este ejercicio, seguiremos trabajando con el mismo documento que guardamos en el ejercicio anterior. En primer lugar, vamos a visualizar los diferentes objetos ayudantes que nos ofrece el programa. Abrimos el menú Crear y pulsamos sobre la opción Helpers, o en español, Ayudantes. Entre los ayudantes estándar, se incluyen la cinta métrica, la rosa de los vientos, la cuadrícula, el transportador, y el nuevo, contenedor. En este ejercicio, vamos a mostrar la función de dos de los ayudantes estándar, pero recomendamos al usuario que investigue y practique por su cuenta, para conocer la utilidad del resto de ayudantes. Cerramos este menú, pulsando en la barra de título. A continuación, comprobaremos que a través del icono Ayudantes, de la ficha Crear, del panel de comandos, también podemos acceder a estos ayudantes. Damos clic en ese icono. Imaginemos que necesitamos crear otro objeto, a una distancia específica del que aparece ya en la escena. Para ello, el programa pone a nuestra disposición, el ayudante Tape, o en español, cinta, que también podemos utilizar para medir las dimensiones de los objetos. En el apartado Tipo de objeto, pulsamos sobre el comando Tape. Como ya lo hemos dicho, queremos especificar una distancia concreta, para dibujar un nuevo objeto. Tenemos que indicar por lo tanto, la longitud de la cinta métrica ficticia. Damos clic en la casilla de verificación, especificar longitud. En el campo longitud, ingresamos un valor de 50. Damos clic en un punto libre del visor perspectiva, y sin soltar el botón, arrastramos ligeramente hacia la derecha. Se ha generado una línea verde con la longitud especificada, y el panel de parámetros, muestra sus coordenadas. Del mismo modo, cuando trabajemos por ejemplo, en sistemas de luz solar, podemos utilizar el ayudante compás, para situar finalmente los puntos cardinales en los planos. Damos clic en ese ayudante. Podemos indicar el radio que tendrá la rosa de los vientos, y escoger, entre mostrarla o no, en los visores. En el apartado Parámetros, en el campo Radius, escribimos, 80. Pulsamos en el centro del visor perspectiva. Y comprobamos que aparece dibujada en todos los visores, la rosa de los vientos, mostrando los 4 puntos cardinales. Para eliminar cualquiera de los ayudantes que utilicemos, solo debemos seleccionarlo, y pulsar la tecla Suprimir. Lo hacemos ahora para eliminar el último ayudante. Y finalizamos el ejercicio, sin guardar los cambios. La herramienta ayudante de 3ds Max, Contenedor, permite agrupar varios objetos, para que actúen como uno solo, lo que facilita la organización de escenas complejas.
Es posible crear primero el contenedor, para después ir añadiéndole los objetos que se desean agrupar, o bien, se pueden seleccionar primero los objetos, y luego crear el contenedor a partir de esa selección. En este ejercicio crearemos un contenedor, con el que agruparemos dos cajas, y después lo guardaremos para poder abrirlo en cualquier otra escena. Damos clic en el icono, ayudantes, y activamos el objeto, contenedor. Los contenedores se crean por arrastre. Damos clic sobre la caja de color violeta, y sin soltar, arrastramos hasta crear un contenedor de dimensiones similares a esa caja. El contenedor simula una caja, y en el momento de su creación, se encuentra abierto para que podamos agregarle los objetos que queremos agrupar. Para llevar a cabo esta operación, activamos la ficha Modificar, del panel de comandos. Podemos ver así, las propiedades de este objeto ayudante, y todas las operaciones que pueden llevarse a cabo con él. En la persiana, Contenido local, damos clic en el botón, Añadir. Se abre un cuadro, en el que debemos seleccionar los objetos que queremos agregar al contenedor. Damos clic en el objeto, Box02, y manteniendo pulsada la tecla mayúsculas, clic sobre el objeto Box03. Clic en el botón Añadir. Ahora las dos cajas están agrupadas en el contenedor. Pulsamos la tecla W, para activar la herramienta Seleccionar y Mover. Damos clic sobre la flecha de color verde del gizmo de movimiento, para mover las dos cajas a través del eje Y. Efectivamente, las dos cajas han modificado su posición al mismo tiempo. Para cerrar un objeto contenedor, y evitar posibles manipulaciones accidentales, pulsamos en el botón Cerrar. Al ser la primera vez que cerramos el objeto, se abre el cuadro, Archivo de definición de contenedor, en el que debemos designar un nombre, y elegir la ubicación donde quedará almacenado. Dejamos seleccionada la carpeta y el nombre que el programa propone, y damos clic en Guardar. Ahora la caja que representa al contenedor se ha cerrado, de manera que los objetos agrupados con este ayudante, no podrán seleccionarse ni editarse. De la misma forma que ocurre con los objetos agrupados, los que forman parte de un objeto ayudante contenedor, pueden ser manipulados y editados de manera independiente, cuando se abra ese contenedor. A continuación, crearemos un segundo contenedor, esta vez, a partir de dos objetos seleccionados. Damos clic en la herramienta, Seleccionar objeto. Seleccionamos la caja verde, y manteniendo pulsada la tecla Control, pulsamos también sobre la caja de color fucsia, para seleccionar ambos objetos. El panel de comandos, nos informa que tenemos dos objetos seleccionados. Para crear un contenedor a partir de esta selección, abrimos el menú Herramientas, ubicamos el puntero en Contenedores, y elegimos, Crear contenedor desde selección. Ya tenemos un segundo contenedor abierto. Para cerrar y guardar el contenedor, damos clic en la ficha Modificar, y clic en el botón Cerrar. Nuevamente y de la misma forma en que lo hicimos en el ejercicio anterior, aceptamos la carpeta y el nombre para el nuevo contenedor, y damos clic en Guardar. La persiana Display, del panel de modificación del contenedor, dispone de dos opciones, que nos permiten mostrar la etiqueta del objeto ayudante, y expandir la caja, de manera que incluya todos los objetos agrupados con él. Activamos la casilla, Expand Bounding Box. Y notemos la forma en que la caja del último contenedor, se agranda para incluir su contenido. Para borrar un contenedor, basta con seleccionarlo, y pulsar la tecla Suprimir, o bien, utilizar la opción Borrar, del menú Editar. Se borrarán, tanto el objeto ayudante, como los elementos que contiene. Aprovechando que sigue seleccionado el contenedor actual, pulsamos la tecla Suprimir, para eliminarlo. Utilizaremos ahora la opción, Inherit Container, o en español, Heredar contenedor, para heredar el contenido en esta misma escena. Clic en el menú Herramientas. Ubicamos el puntero en Contenedores.
Y elegimos, heredar contenedor. Se abre el respectivo cuadro, en el que debemos localizar el archivo contenedor que hemos guardado, y que queremos recuperar. Seleccionamos el archivo requerido, y clic en abrir. El contenedor se importa a la escena con sus dos objetos, pero no es posible abrirlo para editarlos individualmente. Si queremos trabajar con los objetos individualmente, debemos convertirlos en únicos. Además, si el autor del contenedor realiza cambios en el archivo original, podrá utilizar el comando actualizar, para que estos queden reflejados en el archivo heredado. En el panel de comandos, damos clic en el botón, hacer todo el contenido único. El contenedor pasa a estar abierto, y los objetos ya no hacen referencia al archivo heredado. A partir de ahora, cualquier cambio realizado sobre los objetos incluidos en el contenedor, será local. Damos por finalizado este ejercicio, guardando los cambios. Las herramientas de alineación, se utilizan para producir alineaciones basadas en dos objetos. La herramienta, Quick Align, o en español, alineación rápida, permite alinear un objeto con un objetivo, utilizando el punto de pivote, y manteniendo su ubicación y escala originales. El objeto origen, que es el que se desea alinear, se designa en primer lugar, mientras que el objeto destino, que es el que define la alineación, se especifica durante el proceso. Al seleccionar el objeto destino, aparece el cuadro Alinear Selección, en el que debemos especificar las opciones de alineación. Una vez abierta la escena en 3ds Max, lo primero que debemos hacer al iniciar un proceso de alineación, es seleccionar el objeto que queremos alinear. Es decir, el objeto actual. Con la herramienta, Seleccionar objeto, damos clic sobre el objeto con forma de dona, en el visor Perspectiva. Las opciones de alineación que ofrece el programa, se encuentran tanto en el menú Herramientas, como en el icono Alinear, de la barra de herramientas principal. Damos clic en la punta de flecha que aparece en este icono, y mantenemos pulsado el botón. Aparecen las 7 opciones de alineación disponibles en el programa. La segunda, Quick Align, permite alinear una selección con un objetivo, usando el punto de pivote, de manera que solo se ajuste la posición, pero la orientación y la escala, permanecen inalterables. Damos clic sobre el primer icono, correspondiente a la opción, Alinear. Notemos que el puntero adopta el icono de la herramienta seleccionada. El siguiente paso consiste en especificar, cuál será el objeto destino. Es decir, el objeto que definirá la alineación. Damos clic sobre la tetera. A través del cuadro Alinear Selección, podemos alinear la posición, y la orientación del objeto seleccionado, en los planos X, Y, o Z, con respecto al objeto destino. Podemos elegir, tanto del objeto destino, como del objeto origen, el punto que será tomado como referencia para la alineación. Nos cercioramos de tener activada la opción, Posición X. La posición del objeto actual, cambia en todos los visores, alineándose con el objeto destino en el plano horizontal, y tomando como referencia, los centros de ambos objetos. Para que se mantengan alineados también, en el plano correspondiente a la profundidad, dejamos activada la opción, Posición Z. Ahora los objetos están alineados en los 3 planos que hemos indicado, por lo que se encuentran completamente superpuestos. Para que los cambios se apliquen en la escena, pulsamos los botones, Aplicar y OK. Ahora veremos la forma de utilizar la herramienta, Alinear a vista, con la que el objeto seleccionado se alinea a los ejes de la cuadrícula, a través de un cuadro que permite escoger dichos ejes. Abrimos el menú Herramientas. Ubicamos el puntero en Alinear. Y elegimos, Alinear a vista. En el cuadro que aparece, debemos especificar el eje de la cuadrícula, al que queremos alinear el objeto seleccionado. En este caso, se encuentra seleccionada por defecto, la posición Z. Mantenemos dicha opción, y clic sobre el botón OK.
Finalizamos este ejercicio, haciendo clic en una zona libre del visor para quitar la selección y guardando los cambios. Al trabajar con 3ds Max, lo primero que debemos hacer para componer una escena, es crear objetos geométricos estándar y regulares, como pueden ser cajas, esferas o cilindros, y a los cuales también denominamos primitivas. Posteriormente se modificarán, hasta conseguir el efecto deseado. Para crear primitivas, nada más sencillo que hacer clic y arrastrar en uno de los visores, o introducir manualmente desde el teclado, los parámetros correspondientes a sus dimensiones y ubicación en el plano. Tras comprobar que en el panel de comandos, estando activa la ficha Crear, y al mismo tiempo seleccionada la opción Primitivas estándar, en la persiana Tipo de objeto, damos clic en el botón Cono. Al seleccionar el tipo de objeto, este queda resaltado en otro color, lo que indica que nos encontramos en modo de creación. Además, se despliega una serie de persianas, que muestran sus características principales. A partir de este momento, si pulsamos en cualquiera de los visores, y arrastramos el puntero, se dibujará el objeto seleccionado. En esta ocasión, vamos a crear el objeto, introduciendo desde el teclado, sus dimensiones. Damos clic en la persiana, entrada de teclado. Para dibujar el cono en el centro del visor activo, en este caso, en el visor perspectiva, debemos mantener los valores que aparecen por defecto, en los campos correspondientes a los ejes de coordenadas. En el campo, radio 1, ingresamos un valor de 50, y pulsamos la tecla tabulador, para pasar al radio 2, e ingresamos, 15. En el campo altura, ingresamos 30. Tengamos en cuenta, que el programa utiliza colores distintos y en forma aleatoria, cuando se crean los objetos. Como lo veremos en un ejercicio posterior, este color puede cambiarse, antes, o después de crear el objeto. En este caso, mantenemos los colores proporcionados por el programa, y pulsamos en el botón, Crear. A continuación crearemos otra primitiva estándar. Será una esfera que colocaremos encima del cono, y a la cual le modificaremos también, sus valores correspondientes a su situación en el plano. Damos clic sobre el botón Esfera. Clic en la persiana, entrada de teclado. En el campo X, ingresamos -1,387, utilizando como separador decimal, la coma del teclado alfanumérico. En el campo Y, ingresamos de la misma manera, 2,484. Y en el campo Z, ingresamos 40,927. Seguidamente, indicaremos el radio que deseamos tenga la esfera. En el campo radio, escribimos 15 y clic en el botón Crear. La esfera se crea y se sitúa en el plano, con las coordenadas y dimensiones especificadas. Finalizamos este ejercicio, seleccionando la herramienta Seleccionar objeto, y haciendo clic en una zona libre del visor, para quitar la selección. Las primitivas extendidas, son una serie de objetos muy utilizados en la creación de las escenas en 3D, y a su vez, un poco más complejos que las primitivas estándar. Para empezar, estando activada la ficha Crear, en el panel de comandos, damos clic en el menú desplegable, y elegimos, Primitivas extendidas. Clic en el botón, Hedra. El tipo de primitiva Hedra, cuenta, como lo podemos ver en la sección Familia, con 6 tipos. En esta ocasión elegimos la llamada, Estrella 1. Vamos a crear la figura mediante el arrastre. En este caso, será necesario solo arrastrar en una dirección. Sin embargo, debemos saber, que para la creación de la mayoría de primitivas extendidas, serán precisas 2 direcciones. Una que definirá el radio o diámetro de la figura, y después la altura o profundidad de la misma. Damos clic en una zona libre del visor perspectiva,
y sin soltar el botón, arrastramos en diagonal y hacia abajo. Una vez dibujada la estrella, vamos a modificar algunos de sus parámetros, para comprobar las múltiples variantes de la figura que se pueden obtener. Los valores, P y Q, indican respectivamente, la inclinación vertical y horizontal del nudo. En ambos campos, ingresamos un valor de 1. Presionamos la tecla Entrar. Damos clic en el botón de opción, Tetra. Y observemos el resultado. Al activar esta opción, el aspecto de la figura cambia, a la vez que se activan y desactivan, algunos de sus parámetros del panel de comandos. Para poder visualizar algunos de los parámetros que se encuentran ocultos, damos clic en la delgada barra de desplazamiento que se encuentra a la derecha, y arrastramos hacia abajo, hasta que aparezca el campo radio. Pulsemos ahora sobre la opción estrella 2, para comprobar otro cambio de aspecto en la primitiva extendida. Ahora aumentaremos el tamaño de la figura. En el campo radio, escribimos un valor de 30, y pulsamos la tecla Entrar. Finalizamos este ejercicio, guardando los cambios. En la categoría de objetos, AS extendida, se incluyen formas tan variadas, como muros, barandas, follaje, escaleras, ventanas y puertas, entre otros. En la categoría geometría, encontramos también objetos de composición, que permiten combinar dos, o más objetos, para obtener otro más complejo. Los sistemas de partículas animados, proporcionan a la escena, efectos como nieve, ventiscas, y otros. Por otro lado, las subcategorías, patch grids, y NURBS, permiten crear superficies de corrección de tipología de cuadrícula, y superficies curvas, de enorme exactitud respectivamente. También, los llamados objetos dinámicos, se pueden configurar, de manera que reaccionen al movimiento de los objetos a los que se enlazan, o bien, proporcionen fuerzas dinámicas, cuando se apliquen simulaciones. Para empezar, estando en la ficha Crear, con la opción Geometría activada, pulsamos el menú desplegable, y seleccionamos, AS extendida. Esta opción, como lo dijimos al principio, permite crear objetos como muros, barandas, y follajes. Damos clic sobre el botón, Follaje. En el apartado Plantas favoritas, aparece una lista de árboles y plantas. Nos desplazamos hacia abajo en esta sección, para ver las diferentes opciones que ofrece la herramienta. Damos clic de nuevo en el menú desplegable, y elegimos esta vez, la opción, Ventanas. Esta opción, permite crear varios modelos de ventanas parametrizadas, lo que puede resultar de gran utilidad, en diseños arquitectónicos, o de interiores. Pulsamos en el botón, Casement, o en español, Abatible. En este caso, el proceso consta de 3 pasos, en los que se establecerán el ancho, el fondo, y la altura de la ventana, en forma consecutiva. Damos clic, en la esquina inferior izquierda del visor perspectiva, y sin soltar el botón, arrastramos hacia la derecha. Soltamos el botón, para fijar el ancho de la ventana. Desde el mismo punto, y sin pulsar el botón, desplazamos un poco hacia arriba el puntero, y luego damos clic, para definir la profundidad de la ventana. Seguidamente y sin pulsar el botón del ratón, desplazamos el puntero hacia arriba, tratando de que queden ocultos los otros objetos. Y finalizamos la ventana, haciendo clic. Con este último paso, hemos establecido la altura de la ventana. Para visualizar los parámetros que permanecen ocultos, nos desplazamos a través del panel, hacia abajo. En el apartado, Casements, activamos la opción 2. El cambio es claro, inmediato, y apreciable en los visores. Ahora la ventana tiene 2 partes. Vamos a abrirla un poco. En el apartado, Abrir ventana, ingresamos por ejemplo un valor de 50,
Y pulsamos la tecla Entrar. Activamos la opción, Flip, Swing, o en español, voltear. Y comprobamos el resultado. Quitamos la selección. Y finalizamos guardando los cambios.